¿Cuál es vuestro primer recuerdo de Rambo, de la mítica saga de los 80? Pues si hablas de recuerdos, Sergio es el que tiene la cabeza bien. Yo mi recuerdo es el videoclub Acuario en mi barrio, ir a alquilar First Blood para luego poder ir al cine Lisboa, que estaba en el Alto Extremadura, aquí en Madrid, a ver a la sesión continua la segunda de Rambo con mis amigos a escondidas porque a mi padre no le gustaba nada que yo viera Rambo. Increíble. Envidio esa capacidad de memoria. VHS, las cintas VHS, alquilabas Increíble. ahí en el videoclub Acuario, me acuerdo perfectamente. Yo no te podría contar nada. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Y cómo ha sido el rodaje con Sylvester Stallone? Al final está delante de un auténtico mito. ¿Fue muy intimidante trabajar con él en el set de rodaje? No, yo creo que además con nosotros sí que el tipo es puro cine. Eso es algo innegable. Él se encarga de todo. Digamos que incluso el casting se encargó él. Y nosotros, bueno, tenemos diferentes agencias y managers ahí en Norteamérica, cada uno el suyo y tal, y nos cogió a los dos porque nos vio como hermanos. Cada de uno mexicano. vio la prueba de cada uno. Pensaba que éramos mexicanos porque la prueba se hizo en mexicano y tal, no, luego ya lo dijimos, no, tal, guau, hostia, tal, y además es que nos conocemos de hace 15, 20 años, Sergio y yo. Entonces, eso le impresionó y nos impresionó a nosotros también de que el tipo ya lo viera, de que podríamos hacer de hermanos, este señor y yo, cuando nos tratamos como tal desde hace mucho. Luego, el trabajo ha sido muy duro de preparar un acento distinto y tal para la escena, y luego llegamos a la escena y él lo cambiaba todo. Lo cambiaba todo, esto no, esto no, esto no. Hostia, eso nos... Vamos a ver cómo ahora encontramos decir la frase bien en mexicano, tal cual, cómo encontramos ahora la relación tuya y mía, las miradas esas que habíamos ensayado ahora no las podemos hacer. Lo hacíamos como él decía y luego te dabas cuenta que tenía razón, que la escena ganaba mucho, porque el control de Rambo no está ni en el director, no está ni en el guión, ni siquiera en la producción. El control de Rambo lo tiene él. Y realmente lo ves que es Rambo. Por lo tanto, su trato con nosotros fue muy profesional, yo lo recuerdo muy cariñoso además, muy un tipo que sí que sufría esa metamorfosis de cuando hablaba con nosotros a cuando hablaba con otros más, ¿sabes? Pero... Con los actores es muy empático, es un actor. Y incluso haciéndonos cambios de última hora que nos los hizo y normalmente es una perrería que pues es una putada, vaya. Nos acompañaba también en el... Sabía que era un marrón y no era, venga, apáñate y hazlo. Cierto. Sí. Con lo cual, en ese sentido, ha sido un tío muy cercano y además, como decía Óscar, nos ha elegido él, con lo cual llegas al set y no tienes demasiado que demostrar. Él ya te ha visto en la prueba y él ha dicho que quiere que hagas ese personaje, con lo cual lo vas a hacer como lo hiciste en la prueba porque esa es la prueba que hiciste en las escenas que te tocan, ¿no? En ese sentido ha sido una gozada y aprender de un tipo que sabes que se ha hecho a sí mismo, que lo tenía todo para no triunfar, por físico, porque era un tipo bajito, con parálisis facial y que se hizo a sí mismo escribiendo un guión de Rocky y haciéndose un hueco en la industria. Y eso siempre es inspirador y es una pasada, vamos, haberle podido conocer y haber trabajado con él. Sin duda. Entonces, en ese sentido, no fue casualidad que vosotros dos actores españoles terminaran encarnando a dos hermanos mexicanos. Sí, fue casualidad. Sí. Sí. Bueno, cada uno hizo su... Vamos, a casualidad, quiero decir. Él hizo una prueba por su lado. Ni siquiera sabíamos que estábamos haciendo la prueba. Yo hice mi self-tape, que se llama, mi prueba aquí en Madrid. ¿En Madrid la hice yo? Sí. Me la grabé aquí en un garaje con un amigo. Él se hizo su prueba por su lado y de repente nos llamaron y supongo que pensando Sly que éramos mexicanos. Por eso te digo el buen ojo que tiene Sly, ¿no? De decir, estos dos me funcionan como hermanos. Coño, si es que casi lo somos. O sea, llevamos un montón de años juntos. Entonces eso le emocionó muchísimo. Sí. Y a nosotros también de ver, hostia, este tío ya de primera ya nos ha dado una patada de todos los actores que hay en el mundo. No es coproducción la No son película. ni mexicanos y coge a dos españoles sin saber que éramos españoles y a ti y a mí que vamos, que este señor y yo hemos compartido, vamos, no tienes cinta para grabar. No tienes cinta. Sí, hemos sido compañeros de piso de Estados Unidos, con eso te lo digo todo. Pero sí que hay sello español en la película. Primero porque se ha rodado en Tenerife, una parte pequeña, pero se ha rodado allí por un tema de incentivos fiscales, punto. No porque haya coproducción, insisto, aunque alguna empresa haría el service. Segundo porque estamos nosotros dos y está también Paz. Tercero, porque el vestuario está diseñado por una mujer española que se llama Cristina Sopena, que es una pedazo de diseñadora muy desconocida, de la que no se habla y habría que hablar de ella también.
Y cuarto, porque todo el equipo de stunts, la mitad del equipo de stunts son españoles, de los especialistas. Al mando está Cuco Sin y hay un montón de españoles especialistas que son muy buenos, que trabajan mucho en Juego de Tronos y en un montón de producciones en Europa y que son grandes desconocidos también. Bueno, volviendo un poco, bueno, más centrado en vuestros personajes, interpretáis al malo de la película y siempre se dice que interpretar al malo es más divertido. ¿Fue también este el caso de vuestros personajes? ¿Y qué matices destacaríais de vuestros respectivos personajes, que aunque son hermanos, son bastante Mira, divertido, ha sido muy divertido poder trabajar con Sergio. Bueno, esta relación, hacer de hermanos en una película como Rambo, es algo muy divertido. Y mirarnos de repente, tanto en el rodaje como fuera. Yo recuerdo el otro día en la alfombra roja en Nueva York, que yo llegué tarde, bueno, llegué más tarde que él, y él estaba en la otra punta de la foto. Este es el típico, él ya se había hecho sus fotos y tal, pero luego teníamos la foto de todos juntos, todos los actores. Y él estaba en este extremo, yo estaba en este, yo llegué, me puse en la foto, le miré, me miró, y la mirada fue de... Nené. Nos lo dijimos todo con la mirada. Estamos aquí estrenando Rambo, ¿no? Rodeado de militares que habían ido con las galas al estreno de Rambo en New York. No, maravilloso. Y eso lo mismo pues cuando nos tocaba rodar con él, que era de repente nos mirábamos... Que lo que le quería contar es que, por muy serios, vas a ver a dos personajes, a Víctor y Hugo Martínez, dos hijos de puta. Bueno, después de cada corte, en la mitad o más de las escenas, es corte. Y los dos muertos de la risa. Pero muertos de la risa de haber hecho una improvisación ahí mismo, porque tenemos el valor y la osadía de conocernos y poder poner al otro también en un problema. ¿Sabes? Nos picamos también, ¿no? Lo jodíamos al otro, pero con esa hermandad. Entonces a veces salía bien. Y cuando salía bien y estaba grabado, luego el corte era de ¡oh, lo has pillado, hijo puta! Hostia, tal. Y nos reíamos, nos lo pasamos. Yo ha sido el villano, sin duda, más divertido que he hecho en mi vida y siendo uno de los peores. Sí. Pero me lo he pasado trabajando con este señor en una producción así. Ha sido un regalo, sin duda. Hacer una cosa así, acompañado, bien acompañado. Buscar algún tipo de crítica de nuestra participación aquí sería anda, vete de paseo. Sí, es un lujo. Ha sido todo bonito. Y en este sentido, ¿sentís que es un buen momento para intérpretes de habla hispana en Estados Unidos, en un mercado que cada vez tiende más a incluir personajes que son bien de ascendencia latina o de otra procedencia de hispanohablantes? Sí, es que no les queda más remedio. Es que está pasando, es que el cine es un reflejo de la realidad. Es que miras los Oscars y los premios se van a creadores latinos, mexicanos en este caso, la mayor parte. 5 años seguidos lleva el director siendo los mexicanos. Sí, Narcos ha sido un antes y un después. Por fin los americanos leen subtítulos y no pasa nada, también saben leer subtítulos. Coco es la primera película de Disney Pixar que arrasa y es una película que habla de una cultura que está muy cerca de Estados Unidos, sí, no es la nuestra, no es la española, es la mexicana, pero se habla, se canta y se vive en español. Sí. Con respeto. Y bueno, es que no queda más remedio que eso sea así porque la población latina crece exponencialmente, es la que más crece en Estados Unidos. La que más aporta culturalmente. Y luego los que más ocio consumen. Con lo cual, blanco y en botella, necesitan meter latinos. Espérate, porque a la vuelta de la esquina está el héroe de Marvel latino, que van a tener que meter... Boneta creo que va a hacer algo de eso. Sí, pues... Con Robert Rodríguez. Pues sí. Tarde o temprano tiene que empezar a entrar porque el público necesita sentirse identificado y la mayor parte del público... y el público latino es el que más está creciendo, con lo cual es que es eso, blanco y en botella. Sí. Es un buen momento, una buena oportunidad y además... con gente como el presidente de Estados Unidos ahora mismo, precisamente cerrando fronteras, generalmente el arte y la cultura tiende a jugar a la contra, con lo cual cuanto más ese movimiento exista, más fácil va a ser que trabajen más mexicanos, sobre todo en la industria americana. Y a nosotros ya nos toman por mexicanos. Este es Cantinflas, joder. O sea, más mexicano no se puede. En ese sentido, volviendo justo sobre tus palabras sobre el presidente estadounidense, que el Rambo de la era Trump esté manteniendo a raya criminales mexicanos, quizás puede dar lugar a un mensaje que puede ser incluso delicado. ¿Creéis que hay miedo de que se malinterprete el mensaje de la película?
¿Cuál es el mensaje de la película? Sí, esa es la historia. Es decir, cada uno va a mirar el mensaje por el filtro en el que quiera mirarlo. Claro, es lo que decías tú antes. O sea, los malos no son los mexicanos. O sea, aquí se plantea que es con México, pero los malos son mexicanos y los buenos son mexicanos. ¿Sabes? Las chicas, los personajes... Femeninos son todos buenos y mexicanos. Hay una traidora, está la amiga de esta que es una traidora, pero vamos, los personajes, el corazón de la película, ese que le falta al personaje de Rambo, está representado por los personajes femeninos. Por una mujer que ha perdido su corazón porque perdió una hermana a manos de este cártel, y por una abuela que pierde a su hija, y por una niña que está buscando a su padre. El personaje Quiero decir, todas están buscando algo que tiene que ver con lo relacional, con el corazón. Y realmente no es una historia de los blanquitos representados por John Rambo contra los mexicanos representados por el cártel, no. Es una historia de un señor que busca a su hija y está representado casi más que por los mexicanos, por el propio patriarcado que utiliza a las mujeres de manera... Esto existe, pero parece una metáfora del mundo en que vivimos, pero es que es real. Es decir, digamos que es el paroxismo del patriarcado, ¿no? Es como una gente comercia con las mujeres. En menor medida es el mundo en el que vivimos aquí, en esta ciudad, en Madrid. Es decir, no se comercia con las mujeres, aunque también aquí allí, al lado, sí, creo, a 3 calles, ¿no? Bueno. pero sí es verdad que el lugar de la mujer, porque vivimos en un sistema patriarcal, es otro. Entonces, ahí depende de por dónde lo quieras mirar. Yo cuando me leo el guión, más allá de la ilusión que te hace participar en una película como esta, evidentemente estás lo primero viendo las connotaciones que tiene y si está defendiendo o está atacando al pueblo mexicano. Si la película la ha hecho Adriana Barraza, que es una actriz, un icono en el cine mexicano, es porque realmente es una película que está en donde está. Cada uno... Claro. ¿Hay ese peligro? Por supuesto, pero lo hay también con, y luego con sonrisas y lágrimas. tiene el tufillo de que obviamente es Rambo, un tío del centro de Norteamérica, que duerme con su fusco aquí en la cama como un montón de gente de por allí. Tiene también su olorcillo a eso, muy alejado a nosotros, pero dentro de cómo se trata al latino tal, no creo que sea un ejemplo esta película donde se trata mal al latino o al mexicano. No, yo creo que no. Nos alejamos del tema. ¿Dónde os sentís más cómodos como intérpretes? ¿En el cine, en la serie, en el teatro? Porque según me contáis veo que habéis disfrutado muchísimo, pero como tenéis también una trayectoria amplia. Yo me encuentro más cómodo, independientemente del formato, en donde hay un guión chulo, un personaje chulo y un equipo guay, sinceramente. O sea, cada vez tengo más claro, ya tenemos 44 palos los dos, somos de la misma quinta y somos padres los dos, y yo ya valoro el que el ratito que voy a estar lejos de mis hijos, estar a gusto, estar bien, estar con un director que crea buen rollo, en un equipo donde hay buen rollo, con unos compañeros que molan. Y si estoy contando una historia que además me apetece contar, mejor. Muchas veces no cuentas una historia especialmente que te apetece contar, muchas veces estás en una historia porque tienes que hacerla, porque dices, hostias, esto es importante hacerlo, o estás en una historia porque tienes que pagar la hipoteca, o estás en una historia porque no te pagan un duro, pero es que resulta que justo te toca con el presente que vives y necesitas pasar por ahí o interpretar ese personaje. O sea que depende de muchas circunstancias, no hay un formato concreto para hacer más o menos. Evidentemente el teatro tiene sus particularidades, pero yo, por ejemplo, yo hace mucho que no hago teatro como actor, para todo el teatro que he hecho en mi vida, y ahora mismo me dicen, haz una hora como actor y no me subiría a un escenario ni de coña, vamos, ni de coña. En este momento no. Yo me siento cómodo en casa. Me da igual el formato. Estar en casa con un personaje en el que crees. Por desgracia, ya te digo, aquí hay poco trabajo, el que hay pues no cumple las expectativas. Creo que la televisión haga el cine es un problema de base. Creo que la televisión es la hija malcriada del cine, que el cine tendría que ser independiente y no que el casteo, no que casi todo lo imponga gente con traje y corbata muy alejado de los museos y de las bibliotecas. Eso pues hace que yo tenga que trabajar muy lejos de mi país, muy lejos de mi familia. Por lo tanto, yo valoro mucho el trabajar en casa y espero volver a hacerlo.